Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva, compartiendo palabra de vida eterna. Pastor Robin Hernández. Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva. En Isaías 55:11 dices tú: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Ruego para que tu palabra, Señor, no regrese vacía hoy. Ruego para que tu palabra sea esa semilla que hoy está en nuestro corazón, germine y dé fruto al 100%. Y que hoy podamos, Señor, salir de acá siendo hacedores de tu palabra y no solo oidores. Bendice pues, Padre amado, este tiempo precioso y háblanos. Acá mi vida, Señor, como un instrumento, sé tú, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Salmos capítulo 144, versos 3 y 4. Amén. Tengo la palabra del Señor bajo la guianza del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Gloria sea al Señor. Amén. Para tomar su lugar, amada iglesia. Amén. Interesante, iglesia amada, la pregunta que hace el salmista en este verso de la Escritura. Amén. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Amén. Maravilloso es, iglesia, saber que Dios piensa en nosotros. Mire qué precioso, iglesia. Amén. Maravilloso es saber que Dios piensa en nosotros. Amén. ¿Por qué piensa Dios en nosotros? Porque nos ama. Amén. Cuando hay un vínculo de amor entre dos personas, se caracteriza, ¿por qué? Porque la una y la otra está pensando en la una y la otra. Amén. Porque hay un amor especial, hay un vínculo perfecto como es el amor, como así lo dice su palabra. Pero cuando analizamos, iglesia, que Dios piensa en nosotros, es maravilloso. Amén. Porque entonces podemos comprender que aunque aquí en la tierra tengamos que caminar solos, a causa de la palabra, a causa del evangelio, a causa de la santidad, Dios piensa en nosotros. Amén. Cuando Él dice en su palabra, en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, y son pensamientos de bien. Así que, iglesia amada, mientras usted y yo estemos cerca de Dios, en una relación personal tan especial, y que seamos obedientes a su palabra, podemos tener la seguridad que Dios está pensando en nosotros. Amén. Qué precioso es eso, iglesia, que Dios piense en nosotros. Y cuando entendemos que cuando Él piensa lo mejor para nosotros, es todavía más maravilloso. Amén. Porque entonces Dios se manifiesta en nuestra vida de una manera especial, proveyéndonos todo lo que necesitamos para que nosotros podamos vivir bien acá en la tierra y podamos servirle. Amén. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hombre? ¿Quiénes somos? ¿Merecemos que Él piense en nosotros? Quizá no, pero su gran misericordia hace que Él piense en nosotros. Amén. Él piensa en nosotros, ¿sí o no? Amén. Y eso nos debe dar, iglesia amada, una fortaleza en el espíritu para poder seguir avanzando, para poder seguir perseverando, para seguir buscando de su presencia. Amén. Tenemos en la Escritura muchos personajes bíblicos que nos hablan de cómo es que Dios se manifestó en sus vidas pensando en ellos. Amén. Dios pensó en Adán, el primer hombre. Dios pensaba en Adán, ¿sí o no? Pensaba en él, que cada día bajaba y hablaba con él cara a cara. Imagínense. Nuestro Dios estaba en su eternidad. Adán estaba en el huerto de Edén y dice que bajaba y platicaba, conversaba con Adán. Me imagino a Dios en su eternidad, ¿cómo será?
No lo sé, pero me imagino que él, estando en su eternidad, se acordaba, pensaba, allá está Adán, lo puse en el huerto, voy a ir a ver qué está haciendo Adán. Y bajaba con su gloria y hablaba con Adán. Amén. Así lo hace hoy con sus hijos, no ha cambiado su forma de ser. Él está en su eternidad y de pronto dice, oh, allá está mi hijo, allá está mi hija, voy a ver qué está haciendo, pienso. Y viene el Señor y ve qué estamos haciendo, iglesia. Maravilloso, ¿verdad? Tuvo cuidado de Adán, ¿sí o no? Tuvo cuidado de Adán. Pensó y dijo, no es bueno que Adán esté solo. Entonces le voy a hacer una ayuda. ¿Para qué? Para que le apoye. ¿Pensó en Adán, le pregunto? Sí pensó. Y le hizo la ayuda idónea. Hasta ahí todo estaba perfecto, porque no había pecado. Mientras usted y yo no vivamos en pecado, tenemos la seguridad de que Dios piensa en nosotros. Y tenemos la seguridad todavía más que Dios nos habla, que Dios va a venir y nos va a hablar, que Dios nos va a venir y nos va a dar a conocer su propósito que tiene para nosotros. Adán y a Eva les dio a conocer el propósito, ¿sí o no? ¿Qué les dijo? Multiplíquense y sojuzgad la tierra. En pocas palabras, les entregó la tierra y les dijo, hagan de ella lo que quieran, multiplíquense y trabajenla. ¿Pensó en ellos? Sí. Les dio un hogar. Usted y yo tenemos un hogar, tenemos una casa a donde llegar de habitación. Es porque Dios piensa en nosotros. Amén. Maravilloso es el Señor, que es el hombre para que en Él pienses. No somos nada, iglesia. ¿De dónde fuimos creados? Del polvo, ¿sí o no? ¿Y a dónde vamos a volver? Al polvo. ¿Qué nos vamos a llevar? Nada. Por esa razón tiene el salmista. ¿Y qué es el hombre para que tú pienses en él? Si no tiene nada, no es nada. Lo poquito o mucho que tengamos materialmente le pertenece a Dios, ¿sí o no? Solo somos ¿qué? Administradores, pero no somos nada. Por eso es que cuando nos morimos, o cuando muramos, mejor dicho, no nos vamos a llevar nada, porque no tenemos nada. Aparentemente tenemos mucho, porque tenemos una propiedad, un vehículo, algo a nuestro nombre posiblemente, pero el día que muramos, esa propiedad se termina. Amén. Porque no somos nada. Pero ¿qué le da valor a nuestra vida entonces, iglesia? Es Dios en nuestra vida, la presencia de Dios en nuestra vida, ¿sí o no? Amén. Le decía de Adán, pero hablamos de Abraham, otro varón perfecto ante Dios, del cual se habla que fue amigo de Dios. Imagínense. Le pregunto, ¿pensó Dios en Abraham? Sí pensó. Cuando lo vio que estaba en una tierra idólatra, una familia llena de idolatría, que adoraba imágenes, que adoraba ídolos, pensó en Abraham y dijo, este varón es útil y lo voy a sacar de ahí. Y se le presentó y le dijo, Abraham, vete de tu parentela, sal de ahí, deja tu familia, vete a donde yo te voy a decir. ¿Pensó en él? ¿Sí? ¿Y qué estaba pensando el Señor cuando le estaba diciendo eso? Va a ser padre de naciones, va a ser padre de muchedumbres, va a ser padre de la fe. En él va a haber fe. Dios pensó en Abraham. Amén. Pero algo que caracterizó a Abraham es que no dudó de Dios. Le dijo, vete de tu parentela, y Abraham comenzó a preparar todas sus cosas seguramente. Y quizá le preguntaron en su casa, Abraham, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Me voy de aquí. ¿Cómo diría la madre si es que viviese? ¿Cómo diría cualquier madre? ¿Cómo diría el padre o la familia? ¿A dónde te vas a ir? Imagínense Abraham, me voy a ir, pero no sé ni a dónde, pero me voy a ir. ¿Por qué? Porque Dios me habló y me dijo, vete, y yo me voy. Dios pensó en Abraham, pero él estaba pensando en hacerlo grande. Amén. Cuando nosotros obedecemos a Dios, tenga la seguridad que Dios piensa en nosotros, y tenga la seguridad que Dios tiene planes perfectos para nosotros, y Dios tiene planes para usarnos también cuando obedecemos a Dios, ¿sí o no? Obedeció a Abraham, se obedeció y se fue.
Y dice que salió de su tierra como quien sale sin saber a dónde ir. Imagínense. Salió de su casa y comenzó a caminar. ¿Para dónde? Saber. Eso es fe, iglesia. Eso es fe. Como cuando usted dice, yo le voy a servir a Dios. ¿Cómo? No sé, pero yo comienzo. Salgo de mi casa, me dirijo a buscar al Señor. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer Dios conmigo? No sé, pero yo voy. Porque usted sabe que Dios piensa en usted. Y Dios sabe que usted es obediente. Amén. Eso nos da la garantía, iglesia, de tener los pensamientos de Dios de bien para nuestra vida. Amén. Amén. Y se fue Abraham. Bueno, antes llamado Abraham, se fue y lo visitó un día el Señor y le dijo: te haré padre de naciones. Lo sacó de donde estaba en la noche y le dijo: mira para arriba y mira las estrellas del firmamento. ¿Las puedes contar? No. Así será tu descendencia. Mira la arena del mar, ¿la puedes contar? No, así será tu descendencia. ¿A causa de qué, iglesia? De su obediencia. Es decir, que cuando somos obedientes, Dios tiene grandes planes para nosotros, grandes propósitos para nosotros. Amén. Amén. Pero Abraham pasó un buen tiempo y no veía nada, porque Dios lo probó. Y cuando tenía ya una edad avanzada, lo visitaron, en su casa lo visitaron, porque Dios estaba pensando, le prometí a Abraham que iba a ser padre de naciones, y está siendo obediente, le tengo que cumplir. Vamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vamos y visitémosle. Y dice que le visitaron en su casa. Amén. Allí en su casa estaba cuando se asomaron 3 hombres, 3 varones, y le visitaron en su casa. Porque cuando somos obedientes, iglesia, y le creemos a Dios, Dios nos visita. De la manera que menos lo imaginamos, Dios nos visita. A veces llega alguien a nuestra casa, nos toca la puerta, o lo encontramos en la calle y tal, y nos dice: Dios le bendiga, mire qué bueno, y le empieza a hablar. Dios lo está visitando. Amén. Y lo visitaron y le llevaron la promesa: Sara, tu mujer, va a dar a luz un hijo. ¿Por qué? Porque Dios piensa en ti, no se ha olvidado de la promesa que se hizo. Porque Dios es fiel, ¿sí o no? Dios no se olvida de lo que nos ha prometido. Si Dios ha dicho que nos va a usar, nos va a usar. Para Dios no hay tiempo. Para Dios no hay tiempo. Dios no tiene preferencias. Dios no dice: como es niño lo voy a usar, pero al ancianito no lo voy a usar. Mentira, no. Dios usa a aquel que esté dispuesto para hacerlo. Amén. Y le prometió, y lo cumplió el Señor, le pregunto. Sí. Al paso del tiempo, pasaron los 9 meses correspondientes seguramente, y nació Isaac, el hijo de la promesa. Nació. Pero la prueba más grande para Abraham, para ser llamado amigo de Dios, fue entregar a su hijo Isaac. Amén. Seguramente estaba Abraham alegre, feliz con Sara, su mujer. Tenían a Isaac, el primogénito de Sara, su mujer. Ya había procreado a Ismael, pero este era el hijo de la promesa, Isaac. Amén. Alegres estaban cuando de pronto la voz de Dios a Abraham lo llamaba, y Abraham inmediatamente se apartó. Y seguramente: heme aquí, Señor. Dime, Abraham, ¿vas a subir al monte Moria? ¿Te vas a llevar a Isaac y me lo vas a ir a ofrecer en sacrificio? Qué difícil, iglesia. En pocas palabras le estaba diciendo: Abraham, tienes que matar a tu hijo. Oh, qué difícil, iglesia. Imagínense, qué contradicción ahí para la mente humana. Porque Abraham pudo haber dicho: y no es el hijo de la promesa, pues. Y no es el hijo que me va a dar descendencia. Y si muere Isaac, entonces ¿dónde va a estar la muchedumbre? ¿Dónde va a estar toda esa gente que dice que es como las estrellas y como la arena? ¿Dónde? Qué contradictorio, ¿verdad? Es como cuando el Señor dice: te voy a usar grandemente y todo, y a la vuelta el problema, la enfermedad y todo. Qué contradictorio es.
Pero Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y entonces le dijo a Sara, su mujer, seguramente mañana saldremos al monte Moria. Pero no le dijo para qué. Yo me imagino que si le hubiera dicho a Sara, Sara se hubiera aprendido de Isaac y tal vez no lo hubiera dejado ir, como toda madre lo podría hacer. Pero no se lo dijo. Solo le dijo, vamos a ir. Y a Isaac no le dijo nada. Le dijo, Isaac, te preparas, mañana madrugamos porque vamos a salir al monte Moria. Imagínense a Isaac con la inocencia de un niño. ¿Y qué vamos a ir a hacer, papá? Vamos a ir a hacer un sacrificio de harina. Dios me lo pidió. Y de madrugada se prepararon y salieron con los sirvientes y se fueron al monte Moria. Amén. Pero Dios pensaba en Abraham siempre. Imagínense a Dios desde lo alto, iglesia, viendo a Abraham el avance. Dios desde lo alto, ahí va Abraham. Ya comenzó a salir, ya va para el monte Moria. Oh, qué fe la de Abraham, iglesia. Qué fe la de Abraham. Y cuando iban a media montaña, seguramente Dios le dijo a Abraham, de acá en adelante sigue solo tú con Isaac. Y se detuvo a Abraham y le dijo a sus sirvientes, quédense aquí, porque de aquí en adelante solo Isaac y yo podemos subir. ¿Y a dónde van? Le dijeron, vamos a ir a adorar a Dios. Qué fe la de Abraham. Amén. Y así fue, iglesia, como subieron y comenzaron a preparar todo lo necesario para el altar. Y de repente en Isaac, padre, seguramente Isaac había visto que Abraham hacía sacrificios, holocaustos ante el Señor, y seguramente él había visto que siempre Abraham llevaba un animalito limpio y puro para ofrecer al Señor, un cordero. Y entonces Abraham, preparando todo, Isaac le dice, padre, ¿y dónde está el cordero? Porque hay que hacer un sacrificio, pero ¿dónde está? Ahí dice. ¿Qué le dijo a Abraham? No te preocupes, hijo, Dios va a proveer. La fe de Abraham, mire, la fe de Abraham. Pero Dios estaba pensando en Abraham, porque Dios estaba pensando que Abraham iba a ser padre de muchedumbres y de naciones. Amén. Lo llevó al límite, lo llevó al límite. Imaginemos que ya Abraham incluso tenía a Isaac listo para matarlo ya en el altar. Cuando Dios vio desde lo alto la fidelidad y la obediencia y la fe de Abraham, y dijo, maravilloso, mi promesa se va a cumplir por la fe que tiene este hombre. Entonces mandó a su ángel para que viniese. Imagínense a ese ángel, hermano, desde la eternidad para acá, para detener a Abraham. Y cuando Abraham estaba a punto de, así lo dice la Biblia, estaba a punto de matarlo, se oyó la voz que le dijo, detente, Abraham. Y Abraham, imagínense, se detuvo. Y le dice el Señor, detente. Y apareció en la enramada el cordero para el sacrificio. Amén. Cuando usted y yo somos obedientes a Dios, no nos va a faltar la provisión, iglesia, sea cual sea la forma y de la manera que menos lo imaginemos. Dios nos va a mandar su provisión. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pensar en Dios también. Yo me imagino a Abraham, iglesia, subiendo por ese monte, pero pensando, hablando con Dios. Tal vez en su pensamiento humano podría haber dicho, pero Isaac, ¿y entonces cómo lo irá a hacer Dios? Si me está quitando a la descendencia, ¿cómo lo irá a hacer? Pero confió y Dios le proveyó. ¿Usted lo cree? ¿Amén? Estoy hablando de Abraham. Dios pensó, iglesia amada, en su pueblo Israel. Dios pensó en su pueblo Israel siempre. De hecho, de Abraham viene Isaac, y de Isaac viene Jacob en descendencia. Jacob llamado Israel, después de que peleó con aquel ángel. Dios le cambió el nombre y le llamó Israel. Y Dios pensó en Israel. Estuvieron 400 años esclavizados en Egipto.
Y dice la escritura que clamaron a su Dios y Dios les escuchó y pensó, los voy a liberar de esa esclavitud. Cuando usted y yo clamamos, hay liberación, iglesia. Cualquiera sea la forma que nosotros clamemos, hay liberación. Así que si usted tiene una necesidad, tiene peticiones, tiene algún quebranto de salud, lo que sea que usted tenga, clame a Dios, porque en medio de la oración hay liberación. Amén. ¿Escuchó Dios su clamor? Sí. Y como estaba pensando en liberarnos, comenzó a buscar a quién usar. Y seguramente veía y dijo, aquí está, es Moisés. Este es el varón que voy a usar. Pero Moisés en ese tiempo estaba ¿en dónde? En Egipto. Era príncipe de Egipto. Amén. Entonces Moisés estaba identificado con Egipto. Identificado con Egipto, a Dios no le servía para liberar a Israel. No. Es como cuando usted y yo estamos identificados con el mundo, no le servimos a Dios para nada. Cuando usted y yo estamos en el mundo, cuando usted y yo vivimos en el mundo, cuando participamos de las fiestas, de las tradiciones del mundo, no le servimos a Dios para nada. Amén. Pero como Abraham era de origen hebreo, entonces Dios tuvo fe en él y confió en él y lo llamó. Pero antes de ello, ¿qué hizo? Lo llevó al desierto. Amén. Lo llevó en el desierto. Y ahí en el desierto pasó muchos años, en donde dejó todo lo que había vivido en Egipto y vino a ser un pastor de ovejas. Y estando ahí, en ese desierto, se apareció una zarza que ardía y se escuchó la voz que le decía, Moisés, Moisés. Cuando usted y yo, iglesia amada, nos humillamos ante Dios, Dios nos habla de la manera que menos lo imaginamos y en el tiempo que menos lo imaginamos. De Moisés se habla que fue el hombre, antes de nuestro Señor Jesucristo, más manso y humilde que hubo en la tierra. Una humildad. Y entonces Dios nos llamó y le dijo, tengo este plan para ti, pienso liberar a mi pueblo de Israel y te voy a usar a ti. Le pregunto, ¿cumplió Dios su promesa? Sí. Y le dijo todavía, voy a sacar a mi pueblo con mano fuerte, poderosa, para que sepan que yo soy Dios. Y lo sacó, claro. ¿Cuántas plagas derramó en Egipto? Muchas, pero lo sacó. ¿Cumplió Dios su promesa? Sí, porque Dios pensó en liberar a su pueblo. Pero hay una característica de Moisés. Moisés fue obediente a Dios. Pero también Moisés nos deja una enseñanza muy especial, iglesia. Que no hagamos lo que queramos, aunque estemos haciendo aparentemente lo correcto en la obra de Dios. No hagamos lo que Dios no nos diga que hagamos. Y hagamos lo que Dios nos diga que hagamos únicamente. Amén. Sucede que en una oportunidad no había agua, se había escaseado el agua. Y entonces Dios le dice a Moisés, pégale a la peña, pégale para que brote agua. Y le pegó y brotó agua. Sí, brotó agua, perfecto, se sació el pueblo y todo. Siguieron avanzando y llegó una segunda oportunidad en donde tampoco había agua. Y entonces se acercó el pueblo a Moisés a murmurar que no tenemos agua, que mejor estuviéramos en Egipto, que mejor, y todo lo que hicieron en rebeldía. Y entonces Moisés escuchaba, pero no se pudo controlar en esa segunda vez y le falló a Dios. Amén. Y Dios le dijo, háblale a la peña y dile que brote agua. Eso es lo que tenía que hacer Moisés. Decirle, peña, danos agua. Eso lo tenía que decir. Sencillo. Y si lo hubiese hecho, estaríamos hablando de que Moisés hubiese llevado al pueblo de Israel a Canaán, la tierra prometida. Pero no lo hizo. Se enojó tanto que le ganó la ira, el coraje, el enojo, y agarró su vara y con qué fuerza, ¡pum!, golpeó la peña. ¿Sí brotó agua? Sí brotó. Pero el Señor se enojó tanto con Moisés porque le desobedeció. Y a causa de eso le dijo, Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. Pero por cuanto fuiste fiel mucho tiempo y obediente, sube al monte
y de allá vas a ver la tierra. Y dice que subió Moisés ya en la vejez, subió, y vio desde lo alto, y vio la tierra que fluía en leche y miel. Pero no entró. ¿Por qué razón no entró? Porque esa peña, esa roca, era la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Una sola vez tenía que ser golpeado nuestro Señor Jesucristo. Una sola vez, no dos, sino una sola vez. ¿Y fue golpeado? Sí. Hasta lo dice la Escritura. El profeta Isaías dice, fue molido por nuestros pecados. Entonces, si Dios le hubiera dado validez al segundo golpe, entonces no hubiese sido, hermano y hermana, suficiente un sacrificio del Señor Jesucristo. Tenía que haber sido sacrificado. ¿Cuántas veces? Quizás 2 veces o más. Volveríamos al tiempo antiguo, en donde cada año el sacerdote tenía que llegar al lugar santísimo para perdón de pecados. Entonces no hubiera cambiado nada. Entonces no seríamos salvos por gracia, sino salvos por sacrificios. Y entonces estaríamos condenados quizá a la condenación. Pero entonces el Señor dijo, no. Nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, se ofreció una sola vez. Por eso es que la primera vez que golpeó la peña no pasó nada, agua brotó y todo estuvo bien lindo. Pero a la segunda vez solo era de hablarle que diera agua, pero se enojó tanto, la golpeó y Moisés quedó fuera de la tierra prometida. ¿Qué nos dice esta iglesia? Obedezcamos lo que Dios diga nada más. Si Dios dice, ora por aquella persona, ore. Si dice, no lo haga porque su corazón dice, yo quiero orar, no lo haga, porque el Señor le está diciendo, no lo haga. Pero cuando Dios le diga, hágalo, aunque usted no quiera, hágalo también, porque eso es hacer la voluntad de Dios. Amén. Dios pensó en su pueblo y usó a Moisés. Y finalmente, veamos a nuestro Señor Jesucristo, el modelo perfecto a seguir. ¿Pensó Dios en su Hijo? Sí pensó. A tal punto que desde que fue concebido en aquella mujer y Herodes ya lo quería matar, Dios pensaba en Jesucristo y le decía a José en sueños, vete para allá, sácalo de aquí, vete para allá, porque pensaba en Jesucristo como el Salvador de él. Amén. Y lo libró de la muerte, ¿sí o no? Creció y a los 30 años en adelante inició su ministerio. ¿Pensó en él? Sí, pensaba en él. A tal grado que el Señor Jesucristo testificó públicamente y dijo, el Padre y yo, uno somos. Pensaba en Jesucristo, sí, pero estaba pensando también en usted y en mí, porque era necesario un único sacrificio para perdón de pecados. Y como Dios pensó en Jesucristo, y Jesucristo pensaba en Dios, porque Jesucristo nunca dejó de pensar en su Padre, por cuanto cada vez que iba a hacer algo importante, subía y hablaba con su Padre. ¿Qué nos dice esta iglesia? Que si queremos ser prósperos y bendecidos, tenemos que hablar con Dios. Y tenemos que pensar en Él, así como Él piensa con nosotros. Porque ¿qué es el hombre? Para que en Él pienses. O el Hijo de Hombre, para que lo estimes. No solo piensa en nosotros, sino que nos estima. ¿Dejó de comer hoy? Le pregunto. ¿Dejó de tomar agua hoy? ¿Dejó de vestirse hoy? No. Dios nos estima. Nos da el alimento, nos da la bebida y nos da el vestido a diario. Le pregunto, ¿nos estima Dios? Sí, nos estima Dios. El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Comprendamos, iglesia, que no somos nada sin Dios. Como la sombra, dice. Usted va caminando y ve su sombra, pero no se queda ahí estática, pasa, se va. Así es la vida del hombre, pasa. Incluso dice la Escritura que es como la flor del campo, que en la mañana florece, pero en la tarde ya está marchita, se acaba. Entonces, iglesia amada, ¿qué somos nosotros para que Dios piense en nosotros? Nada, si Él no está con nosotros. Pero si Él está con nosotros, por supuesto que sí somos algo. Somos sus hijos, somos sus hijas. Porque la Escritura dice, a los que creen les da la potestad de ser hechos sus hijos, sus hijas. Y esa garantía la tenemos de saber entonces que Dios nos va a cuidar.
Cumplió con Adán, cumplió con Abraham, cumplió con Moisés, cumplió con su Hijo Jesucristo y con todos los demás personajes que pudiéramos hablar. Dios cumplió su promesa porque pensó siempre en ellos. A causa de su obediencia, Dios los bendijo grandemente. Amén. Así que tenemos la victoria asegurada en Cristo Jesús. Amén. Démosle fuerte la ofrenda de palmas al Señor, que bendiga su palabra. Amén, amén, amén. Vamos a orar, iglesia. Amado Dios y Padre que estás en gloria, muchas gracias porque hemos venido a tu casa, Señor, porque hemos venido a alimentarnos de tu palabra, y gracias por hablarnos hoy. Gracias, Señor, por darnos ese alimento espiritual. Señor, darnos la sabiduría, la humildad sobre todo, para reconocer si te estamos fallando y venir ante tu presencia, Señor, para darte la honra y la gloria. Gracias, bendito Dios. Suscríbete a este canal, Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva, palabra de vida eterna. Pastor Robin Hernández. Dios te bendiga.